6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este miércoles 16 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, bueno, señores, anoche hubo soberanos indiferentes para el gran público. Tenemos entonces el caso del expediente de las sedes, o del expediente, sí, del expediente, porque ya hubo una acción judicial en el día de ayer concreta, ¿no? Vamos a ocuparnos en gran medida de este tema, pasando por otros temas también importantes. Pero sobre la entrega de los premios soberanos, la verdad es que yo creo que exponerse al fracaso que de antemano tenía que esperarse, no era un asunto de vida o muerte. No era un asunto de vida o muerte. Yo no veo la menor razón para que no se esperara por lo menos el año próximo y poder hacer una actividad con todos los componentes que tiene esa actividad. Un espectáculo de televisión no es lo que a la gente se le presenta en ese espectáculo de televisión. Un espectáculo de televisión es un contacto entre el espectador y lo que se está presentando. Entonces, no hay espectáculo de televisión que pueda ser buena con los espectadores indiferentes a eso. O en otra cosa, o en otra temática, en otro ambiente, en una situación de la frialdad en la que transcurría todo esto. Parece que se sintió la necesidad de decir, bueno, vamos a tener este premio y a darle el mérito que ni la pandemia lo detuvo, que como quiera siempre se han hecho entrega de soberanos, aún en las circunstancias más difíciles, pero bueno, después que una premiación ha alcanzado el nivel que tiene el soberano, ponerse a arriesgarse de esa manera, yo creo que eso era innecesario. Y fíjense que yo lo estoy evaluando desde el punto de vista de la frialdad que percibo en el público. Yo no creo que ayer mucha gente se moviera de su hábito, de las cosas que ve, de las cosas que lee en la noche para estar atento a esto. Y eso era de esperarse. Eso era de esperarse. Así es que los que tengan que aportar con relación a lo que ocurrió anoche, que aporten, que comenten sobre eso, porque la verdad es que yo no creo que tenga nada que aportar sobre lo que ocurrió anoche, salvo que buscar un periódico y ponerme a repetir informaciones o a leer informaciones, y yo ni siquiera tan buen locutor soy. De manera que los que tengan cosas que aportar sobre los soberanos, que aporten. Yo me voy a otros temas. Bueno, nosotros saludamos lo que dispuso ayer el Ministerio de Medio Ambiente,
que realmente esto es retomar ya la ruta que había trazado el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Esa ruta que la trazó Domínguez Brito en el gobierno del PLD, en el propio gobierno del PLD, fue abandonada. En el propio gobierno del PLD, esa ruta fue abandonada. Qué bueno que en este Ministerio de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el doctor Orlando Jorge Mera, aunque expresamente no lo dijera ayer en la rueda de prensa que ofreció, pues ha vuelto a las medidas que adoptó Domínguez Brito y que esas medidas no son medidas que se cumplen solamente con adoptarla o en términos iniciales, sino que son medidas que también tienen que mantenerse en el tiempo y seguir siendo ejecutadas en el tiempo. Y como la administración de Medio Ambiente que siguió a Domínguez Brito no le dio seguimiento, pues fueron abandonadas. Fueron abandonadas, aunque ya hay una parte importante del trayecto que se recorrió. Entonces, a partir de hoy, en Valle Nuevo, prohibida toda actividad agrícola y ganadera. Está también prohibido el ingreso de todo tipo de semillas, fertilizantes, agroquímicos y herramientas de labranzas. Hay un plazo de 100 días para la cosecha final y retiro de los cultivos en desarrollo. En la gestión de Domínguez Brito se otorgó un plazo de 120 días. Entonces, todo esto es importante. Todo esto es importante y entonces nos crea pues un panorama que es cónsono con lo que nos están demandando estos tiempos. Señores, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar nuestros recursos naturales. Y ya sabemos que el agua es un recurso fundamental. Si conectamos este mensaje con el que el día anterior dio el gobierno al convocar a un pacto por el agua, esta medida de ayer del gobierno guarda coherencia con esa convocatoria. Yo creo que eso es lo que se llama un discurso. Un discurso no es una narrativa que se elabora para pronunciarla un día. Un discurso son las acciones que avalan eso que se planteó. Entonces, ahí hay que decir que estamos observando realmente un comportamiento coherente. Felicitaciones, Orlando Jorge Mera. Que se cumplan las medidas que anunció el Ministerio de Medio Ambiente, que se cumplan, porque eso es un servicio importante para el país y para la vida de los dominicanos, de las presentes y futuras generaciones. Nuestras felicitaciones. Bueno, ayer por otra parte, que en Estados Unidos se aprobó el Juneteenth. Estamos hablando del Juneteenth, es el 19 de junio, pues será declarado cuando lo apruebe ya la Cámara de Representantes, porque lo aprobó el Senado ayer, como día de conmemoración de la abolición de la esclavitud, que todos sabemos que fue
proclamada por el presidente Abraham Lincoln en el año de 1963. Pero esta fecha que se conmemora no es del 63, sino del 19 de junio de 1865, porque entre la proclama abolicionista de Lincoln y la ejecución real de la abolición de la esclavitud hubo realmente un trayecto, como en todas las cosas en la vida. Todas las cosas en la vida, porque estamos hablando que una institución de realmente una larga data, fundamental para la economía, tú no la eliminas de un día para otro. Entonces, se produjo en el marco de la Guerra de Secesión. El presidente Lincoln no era precisamente un abolicionista. Él no era abolicionista. El presidente, pues, sí condenaba la esclavitud. Y entonces, esto más que una reivindicación, aunque terminó siendo una reivindicación humanística, es decir, terminó reivindicando un derecho fundamental del ser humano, esta medida del presidente Lincoln, pues se adopta más bien por razones estratégicas. Por razones estratégicas. Cuando se produce la abolición de la esclavitud, la que pronuncia el presidente Lincoln, está dirigida a los estados rebeldes del sur, porque incluso en los estados que no fueron rebeldes no se produjo abolición de la esclavitud, sino dirigida a los estados rebeldes del sur. Y la posición del presidente era que pues esta institución no se expandiera, es decir, que la esclavitud se quedara pues en principio localizada en los estados que la tenían, que no se ampliara a estados que no tenían la esclavitud. Esa era su posición, y luego vino la abolición en los estados rebeldes. Pero esta decisión se convirtió en una reivindicación de un alcance ya histórico, porque a partir de ahí hubo que ir a una abolición total de la esclavitud, que la consolida, que la lleva a cabo el presidente Ulises Grant. Por eso se plantea que la pluma del presidente Lincoln proclamó la abolición, pero que la espada del general Grant pues la consolidó, la llevó a cabo. Ahora, ¿cuáles eran los planes de Lincoln y cuáles fueron los planes a los que le dio seguimiento el presidente Ulises Grant? Bueno, ellos anticiparon el terrible problema social que iba a crear esa situación, porque si pues hay segmentos, si hay una gran población blanca que culturalmente se acostumbró a que el negro era esclavo, con el hecho de que hoy se produzca la abolición, ya mañana culturalmente no hay una adaptación a otra cosa. Entonces, ellos prevían que eso iba a traer graves confrontaciones sociales. Para evitarla, concibieron entonces Liberia, varios proyectos como el de Liberia, que está en el oeste de África, y entonces todo este territorio se compra para crear allí un estado libre y enviar libertos a realizar su vida en ese entorno. De ahí que surgieran los planes también de
anexar la República Dominicana a los Estados Unidos, que fueron los planes que discutieron los presidentes Ulises Grant y Buenaventura Báez en 1870. Ese era el proyecto, traer a los esclavos libertos, traer a esclavos libertos que pudieran desarrollarse aquí en un entorno sin la confrontación social que se iba a producir posteriormente y de la que todavía pues tenemos testimonio en la vida estadounidense. Entonces, esta es la nueva conmemoración, que sería la conmemoración número 12, que está aprobada, el feriado 12, para conmemorar el 19 de junio como día de la liberación de la esclavitud. Entonces, señores, miren, varias cosas antes de que nos adentremos en el caso de las sedes y la querella que se presentó ayer en nombre del Estado Dominicano. Varias cosas antes de que nos presentemos, antes de que hablemos de eso. Tenemos el caso del que hablamos ayer, del señor Mickey López. Mickey López, cosa que no es paja y coco, cosa que no es paja y coco. Estamos hablando de 3 individuos que estuvieron activos en la campaña electoral, en primera fila, pues que hoy están en procesos por narcotráfico. 2 en Estados Unidos y 1 en la República Dominicana, que sería el caso de Mickey López y de su familia. Que además de los 2 hijos del señor Mickey López, pues también la esposa, una de las diputadas más votadas, está acusada de haber lavado más de 2.000 millones de pesos. Esto es lo que se plantea. Que en el expediente acusatorio los fiscales se indican que Rosa Amelia Pilarte López, esposa de Mickey López, no ha podido justificar la integración en la economía dominicana de esa cantidad de dinero, pues es médico de profesión y lo que establece la Tesorería de la Seguridad Social en toda su vida no ha superado el máximo de 30,000 pesos mensuales. Entonces, pues ella está acusada, el Ministerio Público la acusa de haber ingresado al sistema financiero nacional más de 2.593 millones provenientes de actividades del narcotráfico. Fíjese qué diputadazos nos dio esta campaña electoral. Fíjese qué diputadazos nos dio esta campaña electoral. La gente buscando cambio, se aprovecha pues esta coyuntura y entonces yo no sé en base a qué, pues el narcotráfico sintió que tenía mejores posibilidades con el proyecto opositor y lo asumió, porque es evidente que lo asumió, como muestran estos 3 casos de 3 tremendos turpenes del narco que estaban activos en la política y hoy están siendo procesados. Y sabemos de esto porque de esto podemos hablar porque están siendo procesados. Es decir, al referirse a los casos de ellos, que ya son casos públicos, no se incurre en ninguna suerte de violación. Pero desde luego que sabemos que no son los únicos. Sabemos que no son los únicos, que se habló siempre de no menos de 10 personas reconocidas como narcotraficantes que buscaron candidaturas.
que buscaron candidatura. Entonces, fíjense cómo van saliendo las cosas. Esto lleva a consecuencias políticas posteriores, sobre todo con un socio importante del país que entiende que nosotros no tenemos derecho a hacer cosas que sin perjudicarlo a ellos nos benefician a nosotros. Es decir, que entienden que no podemos actuar como un país soberano en algunos temas. Entonces, tener estos casos en los pies del oficialismo, también eso condiciona otras cosas. Condiciona otras cosas. Pero déjeme dejar eso ahí por ahora. Lo de la Lotería Nacional, pues nosotros lo habíamos planteado. Lo había planteado originalmente Marilena, lo planteé varias veces, es decir, nosotros sabíamos de lo que estábamos hablando. De las cosas que se planteaban, que habían detrás de todo esto, que en la investigación inicial, pues parece que el Ministerio Público no las tomó en cuenta, porque el principal implicado en un fraude continuó él mismo controlando la situación desde la institución, que desde luego el mayor error fue esa designación. El mayor error fue esa designación, no solo porque cayó directamente en un individuo que correspondía a un sector que era poner un terrible conflicto de interés, hay un conflicto de intereses, pero además de los conflictos de los conflictos de intereses que representaba esa gestión, parece que el presidente Abinader no tiene amigos en Monseñor Noel. Parece que el presidente Abinader no tiene una sola gente de confianza en Monseñor Noel. No tenía una sola gente de confianza en Monseñor Noel. Parece que no lo quieren, presidente, en Monseñor Noel. Parece que no lo quieren sus amigos de Monseñor Noel. Porque caramba, presidente. ¿Y cómo usted designó a ese caballero administrador de la Lotería Nacional? Usted recuerda que antes de que esto se pusiera en evidencia, en uno de mis comentarios dije que en Monseñor Noel se pusieron la mano en la cabeza cuando escucharon de esa designación, que cómo era posible. Caramba, y nadie le dijo al presidente Abinader, cuidado. Y le habló y le presentó evidencia de la trayectoria de la persona que él estaba colocando al frente de la Lotería Nacional. Eso es increíble. Eso es increíble porque, señores, no se le puede tener miedo a un presidente. Y más si uno es amigo del presidente. ¿Cómo no le va a tener miedo a un presidente? Presidente, ¿y cómo usted hizo eso? ¿Cómo usted hizo eso? Poca cosa pasó ahí. Poca cosa pasó ahí. Bueno, tenemos entonces un caso judicial con algunas variantes, ya una acción judicial. Las sedes, en nombre del Estado Dominicano, decidieron someter a Titiri Bundati. Todo el que ha pasado por la sede desde el 2012 al 2020, por los consejos, que suplidores, buscando específicamente unos nombres ahí, pero es un expediente que ahí deben haber 25 personas sometidas a la justicia. Que uno sabe que cuando una cosa así se hace, pues hay salidas del paso. Hay salidas del paso, pero adelantan algunas lecturas.
es de los casos que se están ventilando, de la supuesta corrupción que se está persiguiendo. Es el único caso donde hay una actuación del Estado. Una actuación del Estado. Es decir, quien está llevando este expediente es el gobierno contra estas personas. Eso no ocurre en los otros casos, porque en los otros casos supuestamente el presidente está ajeno a todo lo que ha ocurrido en los otros casos. En este caso no puede decirse que esté ajeno, porque ningún funcionario del Poder Ejecutivo puede actuar al margen de la voluntad del presidente. Y para llevar un caso como este a la justicia, con lo que implica en nombre del Estado, se supone que se consultó al jefe del Estado. Es decir, este es un caso del gobierno contra esas personas. Tiene esa connotación que no está en los otros casos. Pero la lectura inmediata también es otra. Se sabía que había un expediente que se estaba articulando que involucraba a cuñados del presidente Medina, y ya con esto se había hecho lo que se hace en todos los expedientes, que primero pues se filtran algunas cosas para que se monten algunos programas que creen el ambiente de opinión pública para después hacer los sometimientos. Y entonces se sabe que en cualquier momento se esperaba algún tipo de acusación, pero se entendía que era un asunto más focalizado, que ellos se iban a concentrar en unos pulpos. En unos pulpos se iban a concentrar en gente que tenía un peso específico, etcétera, por la cantidad de miles, de millones de lo que se hablaba. Es decir, que este era un caso contra los cuñados del presidente Medina, o contra y básicamente contra uno de ellos. Pero parece ser que lo que se manejaba no era tan contundente como para poderse concentrar en el grupito que en principio se pensaba involucrar. Y entonces ahora ha habido que lo ha incluido en una sábana grandísima. Lo que no deja de ser un beneficio para ellos. No deja de ser un beneficio para ellos, porque se supone que un ministerio público que, como dijo la procuradora, tiene pocos recursos, no tiene recursos para enfrentar la corrupción, se concentra en las cosas importantes. Entonces, si yo tengo un caso, yo voy a decir, ven acá, ¿cuáles son las 2 o 3 gente importantes de ese caso? Me voy a concentrar en ellos. Y voy a presentar un caso contundente contra esas 3 gente. No, presento una cuestión contra 50 gente. No hay que ser adivino para saber que cuando un caso se presenta contra esa gran cantidad de personas, termina siendo un fiasco. Es decir, no ha habido la posibilidad de concentrarse específicamente en lo que se querían concentrar. Entonces, viene esta sábana que es un poco más amplia. Pero lo importante es algunas cosas que la propia acusación confiesa. Y ahí vemos de dónde sale esto. Y a qué trata esto de darle respuesta. ¿A qué trata de darle respuesta? Porque el problema es que las grandes pérdidas de las sedes se originan en el fraude que esta gente hicieron. Eso ahí es que se quiere conducir. Que bueno, dice que las intensas indagatorias han puesto en evidencia que de sur, de norte y de este
han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción. Es decir, ellos están confesando su incapacidad para la recuperación del sector eléctrico, porque están hablando de que las pérdidas son insalvables. Son insalvables porque la han agudizado, las pérdidas. Entonces, bueno, esto es insalvable. Y estos son los responsables. Los responsables no somos nosotros, que no hemos dado pie con bola en casi un año en el sector y lo tenemos en las peores condiciones de los últimos años. Las 3 sedes. En las peores condiciones de los últimos años. Pero ya encontramos los culpables. Mira, esto está en las peores condiciones porque esta gente acumuló y dejó un déficit insalvable producto de la corrupción. Y nosotros tenemos las manos limpias porque, nada, aquí hemos estado sin hacer nada. Y sin hacer nada, vamos a ver qué pasó, porque el asunto viene de aquí. Y yo lo resumía en mi columna del domingo pasado. Lo resumía, cuál es la situación de fondo que hay en esto. ¿Cuál es la situación de fondo que hay en esto? Me permito, que había hablado de esto, pero aquí está resumido. Aquí está resumido cuál es el leitmotiv de esto. ¿Qué es lo que busca tapar esto? Esta acción. ¿Qué decía en mi columna? Al conversar con Uchi Lora y Alicia Ortega con motivo de sus primeros 9 meses de gobierno, el presidente Luis Abinader hizo saber que entre sus insatisfacciones estaba el desempeño del sector eléctrico. No ahondó en el tema, pero no hacía falta porque el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre del año de la Dirección General de Presupuesto lo explicaba. Y aquí cito entre comillas. Entre enero y marzo del 2021, los ingresos enviados a la sede EEE, 8.273 millones de pesos, significaron el 14.6% de las transferencias corrientes que realizó el gobierno en ese periodo, solo superado por las hechas al Servicio Nacional de Salud, 12.559.7 millones, y al programa Comer es Primero, 11.200.5 millones. La reseña explicaba que el nivel promedio de las pérdidas se incrementó. El nivel promedio de las pérdidas se incrementó en 6.7. Desde luego, los culpables son estos que se acusaron ayer, de que esto haya incorporado, de que los nuevos administradores hayan incrementado las pérdidas. Los culpables son lo que se sometieron ahora. El nivel promedio de las pérdidas se incrementó en 6.7%. Estoy hablando de la Dirección de Presupuesto, que está en un informe oficial del gobierno. En 6.7% porcentuales durante el primer trimestre de este año en comparación con igual periodo del 2020. De tener un nivel de pérdida de 27.5 en el primer trimestre, enero-marzo del año pasado, la cifra pasó a 34.2 en igual periodo del 2021. ¿Y quiénes son los culpables de que en el primer trimestre de este año esas pérdidas hayan crecido de 27.5 a 34.2%? Los que se sometieron ayer. Porque ellos dicen aquí en el expediente que dejaron una pérdida que son insalvables. Todos estos son los culpables de que el sector vaya de mal en peor. Entonces, EDESTE es la empresa de peor ejercicio durante el referido periodo al subir su nivel de pérdida de 40.9 hasta 51.6, equivalente a un aumento de 10.7. A esta le siguió Edesur, cuyas pérdidas se incrementaron en 5 puntos porcentuales, pasando de 21.2 en enero-marzo 2020 a 26.2% en enero-marzo 2021.
En tanto que el nivel de pérdida de Edenorte subió de 3.4 puntos porcentuales al incrementarse de 19.8 a 23.2%. Asimismo, el nivel de cobranza promedio de las 3 empresas distribuidoras de electricidad cayó de 96.5 que se registró en enero-marzo de 2020 a 94.9% este año. Eso fue el primer trimestre de este año. Y ese fue el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre de este año. ¿Pero qué pasó? Que después vino el informe de ejecución presupuestaria de abril. Y el problema entonces estaba más agravado. Porque en el primer trimestre, enero-marzo, las transferencias corrientes que se hicieron a las sedes ocupaban el segundo lugar, porque en primer lugar estaba el Servicio Nacional de Salud. Pero aquí tenemos el problema mucho más agravado y ustedes saben cuál fue el primer gasto en una época de pandemia. El barril sin fondo del sector eléctrico. Eso es lo que dice el informe de ejecución presupuestaria de abril. En abril, lejos de que esas razones de inconformidad disminuyeran, aumentaron porque las transferencias para el subsidio eléctrico, 4.000, estoy hablando solamente en abril, 4.455 millones, fueron mayores que las realizadas al Servicio Nacional de Salud en una etapa de rezamiento de la pandemia. Entonces, desde luego, hay que buscar responsables, porque si el presidente en el mes 9 expresó su inconformidad con eso, en el mes 10 se la tiene más grave. En el mes 10 la situación está más grave, peor que en el mes 9. En el mes 11, ¿cómo vendrá? Y en el mes 12, cuando estemos ante el primer año, el mismo panorama. Lo único que ahora tenemos, el mismo panorama, pero ya sabemos que los responsables no son los que están administrando ahora, que no han dado pie con bola, sino que los responsables son los que dejaron esta situación de pérdidas insalvables, y entonces ahí tenemos esta gira con un expediente, ya usted sabe que es un autobús, el expediente de por sí, del que ya tendremos oportunidad de hablar. Lo único positivo que eso tiene, y eso se lo reitero, es que mucha de esa gente que está hoy siendo objeto de esta desconsideración en gran medida carga con parte de la responsabilidad de eso. Porque hay gente que durante todo este tiempo ha estado callada. Durante todo este tiempo no se han atrevido a decir absolutamente nada. Fíjense que ahí Jaime Ariti, ¿qué pasa con Jaime Ariti? Cada vez que han intentado hacer cualquier imputación, cualquier insinuación, cualquier cosa que hayan dicho sobre Punta Catalina y la gestión de Jaime Ariti, no dura una hora en que el que lo diga no tenga respuesta. Pero ahora van a hablar. Ahora no tienen otra alternativa. Tienen que hablar, tienen que defenderse. Qué bueno, porque ellos bastantes informaciones que tienen. Cambio y fuera.